Génesis capítulo 35, hermano, por favor. Ya ha estado hermoso, hermano, los estudios que tenemos los miércoles. Hemos aprendido mucho, hemos ampliado más en el conocimiento de la palabra del Señor. Dice así, versículo 1 en adelante, Génesis capítulo 35, honrando al Padre, al Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino. Dice que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió bajo una encina que estaba junto a Siquem. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Padre, es tiempo de que tu palabra sea predicada, pero no hay otro intérprete como el Espíritu Santo. Por eso te pido que seas tú que llene mi mente, mi corazón, Señor, y traiga una palabra viva, Señor, eficaz para el corazón de mis hermanos y hermanas que están en esta hora esperando recibir ese pan que desciende del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, mis amados? Todos los que hemos tenido estos estudios entienden el contexto en el cual se va a predicar el día de hoy. Les decía a los hermanos en el estudio del miércoles que no cabe duda que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, siervos del Señor, pero inspirada directamente del trono de Dios. Por la sencilla razón sabemos que la palabra del Señor no le encubre a nadie. En todos los personajes bíblicos, por mucho que Dios les haya llamado y que Dios los haya elegido y los haya llamado, aquí está plasmado todos sus errores, sus equivocaciones, sus pecados y todo lo malo que ellos hicieron. Los escritores nunca trataron de poner una imagen del actor de lo que no era. Ponían exactamente lo que había hecho, lo que había pasado, y eso es bueno porque así tenemos un amplio conocimiento cómo ha sido el trato de Dios con el hombre y cómo ha sido el hombre con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo les he dicho en muchas ocasiones que Dios no escoge lo mejor, sino escoge lo peor para transformar, para hacer cosas nuevas. Él agarra lo torcido para hacerlo derecho, para enderezarlo. Él agarra lo que no sirve para hacerlo servir, para hacerlo funcionar. Esa es la especialidad del Señor cuando nosotros venimos a Él. Amén. Entonces todo aquel que se pone en las manos de Cristo no se queda igual. Todo aquel que se pone en las manos del Señor va a recibir una transformación totalmente poderosa, de la nada a lo mucho. Mis amados, Jacob, todo el que sabe la historia de Jacob en sus inicios, cómo empieza su historia: mal, engañó a su hermano, usurpó la primogenitura. De ahí él se va, tiene que salir huyendo, está en casa de su tío lo estafa, su tío también lo engaña a él. Pero aún con todo eso, Dios estaba con Jacob porque Dios tenía planes con él.
Antes de salir para allá, él tuvo un encuentro con el Señor en Betel. El Señor habló a su corazón, le muestra una escalera enorme, una visión preciosa, algo nunca vista por Jacob. Jacob estaba desolado, estaba cansado, estaba abatido, sentía que lo había perdido todo y que había sido un fracaso su vida. Pero en ese momento que se le abre el cielo, Jacob se da cuenta que no está solo, sino que el Dios que lo había escogido a él desde el vientre de su madre estaba con él y que siempre había estado con él, pero él no se había dado cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Él siempre estuvo ahí, pero Jacob nunca le había pedido ayuda ni dirección. Pero ahora era el tiempo de entrar en una nueva etapa, en una nueva ruta, en una nueva dirección. Ahí Jacob le hace promesas a Dios y se va a la casa de su tío, donde dura por 20 años en la casa de su tío lo estafó. Si Dios no hubiese estado con Jacob, Jacob hubiese salido pelado de la casa de su tío. Pero Dios estuvo con él, le multiplicó los rebaños, salió cargado de familia, huyendo a escondidas de su suegro, porque no solamente era tío, sino que también era suegro. Vemos cómo se da cuenta el suegro que había huido y se viene muy enojado porque entre las cosas que se habían traído sus esposas de Jacob, o sea, hijas de Labán, se habían traído algo muy importante para él. Sé que él amaba a la familia, pero él amaba más lo que traía la familia que a la misma familia. Se habían robado los ídolos que él adoraba. Y los ídolos, como en este tiempo, tenían suma importancia para la gente porque los ídolos le daban identidad. Eran ídolos que habían adorado sus antepasados y que el hecho de que se los hayan robado, eso fue tomado muy mal por Labán, el cual levanta hombres, viene a buscar a Jacob, lo encuentra, pero no encuentra los ídolos porque una de las esposas de Jacob, Raquel, la escondió debajo de ella, se sentó sobre los ídolos y no pudo él encontrarlos. Se fue decepcionado para su tierra sin haber encontrado los ídolos, porque también los ídolos de él eran muy importantes para sus hijas. Dios le había dicho que regresara directamente a Betel, pero después de que Jacob se reconcilió con su hermano, se relaja en el camino, como hacemos muchas veces nosotros, cuando muchas veces estamos apurados y angustiados por un problema que tenemos encima y Dios nos lo resuelve, y después de que Dios nos resuelve ese problema nos estancamos y ya no seguimos adelante. El Señor le había dicho: vete a Betel, levanta un altar en Betel al Dios que te apareció cuando tú huías de tu hermano. No se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Hermana, hermano, no se te olvide que en los peores momentos el que ha estado contigo es el Señor. Y a Él le debes lealtad, le debes adoración, a Él te debes. Alabado sea el nombre del Señor. En los momentos de mi angustia Él estuvo conmigo. Aunque mi esposa y mis hijos me amaban, la iglesia me amaba, no pudieron hacer nada por mí. Se quedaron impotentes. Pero el Dios cuyo Dios es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estuvo conmigo en ese hospital, estuvo conmigo cuando me dieron los tiros, y estuvo conmigo y está conmigo, y es el que camina conmigo. Alabado sea el Señor para siempre. No te olvides, Jacob, ¿a dónde tienes que ir? Pero Jacob se relaja y en Siquem compra un terreno, se queda, hace cabañas, hace su sucot, su cabaña, se queda ahí y ahí pasa la desgracia de su vida.
Su única hija, Dina, fue violada por los habitantes de la tierra porque acudió a una fiestecita de esas fiestecitas que le gustan asistir a los jóvenes cristianos. Porque quieren ver qué es lo que el mundo celebra. Dice que ella tenía la inquietud para ir a ver qué era lo que celebraban. Tenían fiesta los paganos. Y esta muchachita le gustó al hijo del rey de esa región, la tomó por la fuerza y la violó. Cuando los hijos de Jacob, Simeón y Leví, en especial, se dieron cuenta, les hirvió la sangre y tramaron matar a todos los habitantes de esa región. Qué triste por haberse quedado donde Dios le dijo que no se quedara. La mayoría de las desgracias espirituales que nos pasan a nuestra vida es porque no obedecemos a Dios. Es porque nos estancamos. Es porque nos quedamos en lugares que nosotros consideramos que debemos de estar. Y ahí es donde vienen las desgracias. Amados hermanos, entraron en un pacto con el rey y el hijo porque el hijo del rey quería casarse con la hija de Jacob. Y ellos le hicieron una trampa al rey y le dijeron: nosotros de la única manera que permitiríamos que su hijo se casara con nuestra hermana sería que todos se dejaran circuncidar, porque nosotros creemos en la circuncisión y es parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra familia. Y entonces de la única manera es que toda la ciudad y ustedes se circunciden. ¿Y sabe qué pasó, mis amados hermanos? Esta gente le creyeron, entraron, de verdaderamente este muchacho quería casarse con esta muchacha, pero lo que tenían los hijos de Jacob era una trampa. Cuando ellos se circuncidaron y estaban en un momento de dolor, de debilidad, usted sabe lo que es la circuncisión, no necesito que explicarle, no podían caminar, les cayeron encima Simeón y Leví y los mataron a todos, a todos. Ahí en ese lugar donde se estanca Jacob, sus hijos se convierten en unos asesinos. Entre más alejados de Dios estamos, nuestra familia más se corrompe. Por eso debemos seguir caminando a Betel. Deberemos de seguir la ruta de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oh, eso le pareció terrible a Jacob, hermano. Jacob le dijo a sus hijos: me han hecho abominable delante de toda esta gente. Nos van a matar. Estaba Jacob temblando, con una familia, diríamos, destruida emocionalmente y de muchos aspectos. Pero el Señor sigue hablando a Jacob así como nos habla a nosotros y le dice: levántate, Jacob, levántate. Cometiste el error de quedarte ahí, levántate, ya sabes lo que tienes que hacer. Si usted conoce a Dios, usted conoce la palabra, ha escuchado muchas predicaciones, Dios le ha hablado de diferentes maneras, usted sabe dónde está la solución, usted sabe qué hacer. Por eso levántese en el nombre de Jesús y no deje que el diablo le siga robando lo que Dios ya le ha prometido. La mayoría de los fracasos espirituales no es porque Dios tenga la culpa o que Dios no haya cumplido lo que prometió, es porque nosotros nos hemos quedado estancados en nuestra vida. Estaba lamentándose, pero Dios le habló a Jacob y me habla a mí y le habla a usted y le dice: levántate. Levántate, es tiempo de que llegues a donde ibas. Toma la brújula, toma la dirección nuevamente. Porque perdiste la señal aquí en esta cabaña, perdiste la señal en esta tierra,
has pasado desgracias y sabe que eso es lo maravilloso de Dios, que toma familias rotas, deshechas, para restaurarlas, aleluya, y hacerlas notorias delante de naciones. Esa es la especialidad de Dios. Oh, maravilloso Dios. Jacob, como ya conocía a Dios, no fue como la primera vez que llegó. Esta vez Jacob había tenido experiencias en el camino, había tenido encuentro con ángeles, había luchado con un ángel y lo había marcado para siempre, lo había dejado cojo. Había tenido experiencias, se había convertido en un hombre de oración, de búsqueda de Dios. En esta ocasión Jacob ya conocía a Dios, pero Jacob sabía, como conocía a Dios, Jacob sabía que no podía presentarse delante de Dios en la condición como estaba su familia, como venía su familia, como venían todos. Aleluya. Tenía que suceder un cambio, porque iban a adorar a Dios. Y le dice a toda su familia como cabeza de hogar, y les hablo a ustedes en el nombre de Jesús como cabeza de hogar, porque estamos en un tiempo donde los niños son los que mandan. Los niños se visten como ellos les da gana, porque los padres no tienen autoridad sobre sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor, porque el Señor no reunió a la familia para hablar, le habló a él, porque él era el responsable de su casa. Y en esta hora te habla a ti como cabeza del hogar. Alabado sea el Señor. Despójense de todos los dioses que traen, los que nos han causado esta maldición. Despójense de todos los dioses, porque vamos a ir a adorar al verdadero Dios, al que me apareció, al que en mi angustia Él me respondió, al que verdaderamente hace prodigios y milagros, el que verdaderamente me mantiene con vida el día de hoy. Ese Dios vale la pena adorar. Y vale la pena despojarnos de todo lo que nos está haciendo daño, de todo lo que nos estorba en nuestra vida espiritual y todo lo que nos estanca. Había una promesa para Jacob, como la hay para usted, como la había para la iglesia de Corintios, y Pablo le dice a los corintios de esta manera, 2 Corintios capítulo 7, aleluya. Así que, amados, capítulo 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. O sea, hay una promesa para ti, hay una promesa para mí, pero nosotros tenemos que hacer algo. Y es lo que estaba haciendo la familia de Jacob. Le dijo, traigan para acá, se los escondieron a Labán, pero a Dios no se los pueden esconder. Traigan esos muñequitos. ¿Ah? Sí, porque Labán no pudo ver. Ay, padre, mira, estoy en mis días y no puedo levantarme. Y tenía los muñequitos debajo. Los hijos son tremendos para engañar a los padres, pero a Dios no hay quien lo engañe. Jacob sabía que allí había ídolos. Y que le entregaron todos los ídolos que tenían. Se quitaron los zarcillos de las orejas. Se los dieron a Jacob. Porque algo que tú no te puedes quitar para servir a Dios se convierte en un ídolo en tu vida.
Es como aquel que no quiere dejar de fumar, no quiere dejar de tomar, porque vale más ese hábito que tiene que la promesa de Dios para él en su vida. Porque cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Hermano, pero ese es el Antiguo Testamento, pero sabe que el mismo Dios del Antiguo Testamento es el del Nuevo Testamento. Es más, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, es cuando más debemos de estar junto a Dios, porque es cuando más privilegio tenemos y es cuando más debemos de estar limpios, porque tenemos la sangre del Cordero que fue inmolada en la cruz del Calvario. Amén. No tenemos garantías para pecar. No podemos tomar la gracia como desgracia, hermano. Y vamos a ver los ídolos del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículo 5, del 5 a 10. Colosenses capítulo 3, versículo 5, del 5 al 10. Dice así: haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Los malos deseos es idolatría. La avaricia es idolatría. A veces la avaricia no nos deja llegar a Betel. Betel quiere decir casa de Dios, casa de Elohim. Eso es lo que no dejaban, pero ¿sabe qué? Lo que yo admiro de la familia de Jacob es que dijeron: Padre, aquí están los dioses, se los oculté a mi padre, pero a usted no se los puedo ocultar. Aquí están los muñecos, aquí están los zarcillos, aquí está la ropa sucia que traemos. Vamos a cambiarnos. Porque dice que se mudaron la ropa. Dice que se quitaron la ropa. El quitarse la ropa, ¿sabe qué significa en la Biblia? Cambio de vida. Transformación en la persona. No es que usted vaya y la lave en la máquina y diga, ya, no. Es el alma y el espíritu, sus acciones. Debe de cambiar todo, porque vamos, entre más estemos en la presencia del Señor, más frutos debe de haber en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Eran envidias y vivías, en ellas. Versículo 8. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando hasta el conocimiento. Ahora tú y yo, el Señor te habla y te dice: despójate, porque así no puedes adorarme. Despójate, porque así no puedes estar en mi presencia. Despójate de todo eso. Eso es idolatría también, el amarte más a ti que a Dios. Porque cuando yo no estoy dispuesto a dejar nada, entonces yo no amo a Dios. Yo amo más ese hábito pecaminoso que me está destruyendo mi alma espiritual. Yo quiero decirle que los ídolos eran muy importantes para ellos. Lo que traían era muy importante para ellos. Pero cuando Dios te pide algo, no dudes en hacerlo, porque Dios tiene algo mejor para ti. Aleluya. ¿De qué les servía todo lo que traían cuando tenía una familia destruida? Cuando tenía enemigos alrededor que estaban dispuestos a destruirlos. ¿De qué les servía? Vale más limpiarnos
de todo eso que nos hace daño. Y es mucha la lectura, pero cuando tenga tiempo, lea Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Y dice lo mismo, que te despojes, que te desvistas y que te vistas de Dios. Hay que dejar esas ropas viejas de mentira, de engaño, de falsedad, de malas palabras, de vicios, de rebeldía. Oh, alabado sea el nombre del Señor. No solamente de adorar ídolos, que va en contra. Dios no puede ser reemplazado por un muñeco. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero hay que prepararnos para el encuentro con el Señor. Ya Jacob había entendido qué era lo que le agradaba a Dios. Quería estar donde estaba la escalera nuevamente. Quería regresar donde Dios había hecho milagros, donde Dios se había manifestado, pero él tenía que arreglar su casa. Él tenía que ordenar su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Había que enterrar toda la vida vieja. Y lo enterró, agarró todo y lo enterró debajo de una encina, para nunca más volverla a tomar. Nosotros depositamos todos nuestros pecados y todas nuestras desobediencias y toda nuestra impureza en la cruz de Cristo. Y Él no se acuerda más. Y ahora nos desvestimos de nosotros. Eso es desvestirte de ti, de tu yo. Eso es desvestirte y comenzar a vestirte de Cristo. Ponerte el manto de la oración, ponerte el manto de la sumisión, de la obediencia a Dios. Aleluya. Y entonces estás preparado para levantarle un altar al Señor de adoración, glorificar al nombre del Señor, sentir la presencia de Dios, pero despójate de lo que te hace daño, despójate de lo que te ha arruinado todo este tiempo. Haz lo que Jacob, haz lo que la familia de Jacob, despójate, porque hay algo maravilloso esperándonos allá. Dios nos está esperando. Dios tiene planes para con nosotros. Dios tiene mejores planes. Ponte sobre tus pies, hermano. Alabado sea el nombre del Señor.